Hola, hola, ¿cómo están? Entonces vamos a dar comienzo a la clase número 2 de Bases de Datos uno para ya este segundo cuatrimestre de 2024. Lo que vamos a ver hoy, sumado a algunos conceptos básicos que vamos a agregar también al inicio de la clase, como para que también queden en la grabación de este video, vamos a ver conceptos del modelo relacional, entidad, atributo, relación y lo que es el diagrama entidad-relación, o sea, un DER, ¿no? Y al final vamos a hacer un ejemplito, vamos a usar SAMP más PHP MyAdmin y vamos a trabajar un poquito con las tablas, con una base de datos, aplicando ya todo lo que hemos conocido, ¿no? Ustedes ya hicieron el trabajo práctico, ya han buscado varios conceptos acerca del tema, ya tenemos bastante claro todo lo que es la cuestión de definiciones y demás. Bueno, ahora vamos a empezar a hilar un poco más fino, como para meternos de lleno ya en el tema de las bases de datos del modelo relacional. Y por supuesto, después con la otra materia, programación 2 ir integrando a medida que vayamos aprendiendo, ya directamente, ¿no? Con programación y bases de datos, ir integrando ya un sistema completo, ¿no? Que es un poco la idea, tratar de ya este primer año de la carrera ya tener una experiencia un poco más completa de programación, incluido ya el trabajo con las bases de datos. Es un tema importante porque nos va abriendo bastante la cabeza y principalmente nos va dando idea del poder, ¿no? Del poder computacional y de proceso que se puede lograr haciendo un buen uso de herramientas como lo que es un lenguaje de programación como C Sharp y tantos otros, obviamente. Y por supuesto lo que son los motores de bases de datos que, bueno, estamos iniciando, estamos conociendo cómo funciona todo este mundo y vamos a ir clase a clase avanzando en cada uno de los conceptos, más los trabajos prácticos que nos van a ir complementando esos conceptos que son medulares, fundamentales, como para poder seguir el hilo de las clases a medida que avanzamos en el cuatrimestre y le damos finalización a fin de año. Muy bien, vamos a arrancar entonces con los conceptos para hoy. Vamos a ver lo que son los identificadores, que no son otra cosa más que los que se denominan claves. El identificador es algo muy importante, es crucial en lo que es el motor de base de datos porque es la forma que tiene de hacer las búsquedas. Es decir, una base de datos es un gran cúmulo de información en el cual el, el motor o el programa que las conduce, eh, que las sistematiza, ¿no? Tiene la posibilidad de entregar respuestas en función de consultas que se efectúan a través de otros lenguajes como el SQL, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Para hacer esas búsquedas, los motores o los software que están detrás de las bases de datos necesitan guías, se necesitan identificadores. Y para eso se le da uso a lo que se denominan las claves. Vamos a ir avanzando en cada uno de estos conceptos y vamos a ir eh, principalmente tratando de aterrizarlo lo más posible a efecto de poder llegar a una comprensión un poco más completa al final de la clase. Tratar de que conceptualicemos, tratar de hacernos a la idea acerca de cómo funciona todo esto. Yo ya le había adelantado que este gran cúmulo de datos, esta gran masa de información que componen las bases de datos, en el modelo relacional es algo parecido a lo que fuera un Excel. Ya habíamos visto cuando abrimos el programa PHP MyAdmin, que viene con el soporte que da SAMP, que es la posibilidad de montar un servidor propio, ya sea web más de bases de datos, en una sola máquina, que realmente es algo muy potente como para hacer pruebas y, por supuesto, aprender. O sea, la línea de aprendizaje, la curva de aprendizaje se hace mucho más sencilla, se hace más rápida, porque podemos trabajar con todo el esquema, con todo el ecosistema que se necesita en una sola máquina, la máquina propia en la cual estamos trabajando. Cosa que realmente ayuda muchísimo como para poder dar un salto de conocimiento rápido. Les decía que las claves son fundamentales para que el motor de base de datos nos pueda entregar esa consulta que le vamos a realizar, ya sea directamente a su motor, a través de un lenguaje directo o a través de alguna interfaz, como puede ser PHP MyAdmin o hay algunos otros programas también que lo permiten, o bien a través de instrucciones de programa desde cualquier lenguaje. Cualquier lenguaje tiene su sintaxis para hacer la conexión a la base de datos, para hacerle las consultas, y por supuesto son todos distintos,
Todos son similares, pero varían en la sintaxis como ya estamos acostumbrados. Eso va a permitir que dentro de un procesamiento de un determinado software, en algún lenguaje de computación específico, podamos realizar a través de esa sintaxis consultas específicas de ese filtrado de datos que necesitamos a veces indagarle al motor de base de datos acerca de todo lo que tiene grabado sobre determinados temas. Las claves son clasificadas de acuerdo a su funcionalidad, ¿no? Existen claves primarias, claves candidatas, que bueno, aquí no está la clasificación, pero ya la vamos a ver dentro de lo que son las claves primarias, claves foráneas, relaciones y las restricciones. Vamos a avanzar entonces con estos conceptos como para ir formándonos una idea un poco más completa. Bueno, aquí estamos dejando lo que es algunas ideas fuerzas acerca del buen uso de la base de datos y la importancia que obviamente va teniendo para lograr hacer un producto de software que sea realmente sustentable, escalable, que pueda ser incluso a su vez que tenga la posibilidad de brindar un servicio de información realmente válido, ¿no? Eh, y dentro del modelo relacional existen tres conceptos como que son pilares, que se denomina entidades, atributos y las relaciones. Ya vamos a ver que mucho de esto que está ahora enunciado de alguna manera un poco distinta dentro de base de datos, ya lo hemos visto en programación 2 cuando hablábamos un poco de eh, programación orientada a objetos, cuando hablábamos de los objetos, cuando hablábamos de sus propiedades, de sus atributos, ¿no? Y su relación que eso después terminaba teniendo con lo que es una tabla de una base de datos. Y en las entidades representan a esa clase o a ese conjunto de objetos, ¿no? Y se almacenan, ¿verdad? Se almacenan en esas entidades. Si yo hago la clase persona, la clase clientes, voy a tener una entidad o una tabla, también es lo mismo, ¿no? Una entidad que se va a llamar clientes. ¿Por qué? Porque almacena específicamente todo lo que tiene contemplado esa clase. Todos los objetos van a terminar siendo un registro, una fila, o también denominada una tupla de esa entidad o de esa tabla. Clientes, productos, pedidos, empleados, bueno, todo lo que ya vimos que podemos virtualizar del mundo real a través de la programación orientada a objetos, es decir, todo lo que es la vida real, lo virtualizamos a través de las plantillas o moldes, que son las clases, y de los cuales esas clases, a través de sus atributos y sus métodos, después se derivan los determinados objetos que se van a convertir en lo que son los registros o las filas o las tuplas de las entidades o las tablas de una base de datos. Eso es, sin más ni menos, exactamente cómo funciona la relación que existe entre la programación orientada a objetos y el modelo relacional de bases de datos. Cada entidad va a poseer, obviamente, un modelo, una plantilla, una clase, que son únicos, que es un poco la idea de la programación orientada a objetos. Estoy mezclando un poco los temas porque realmente están muy relacionados. Entonces, en base de datos termino hablando de programación y seguramente en programación vamos a hablar bastante de bases de datos. Entonces, como que es importante hacerlo de esta forma para que la comprensión pueda hacerse más lineal, ¿no? Más rápida y más directa. Al menos a mí me ha servido. Sabemos que no todos por ahí conceptualizamos igual, pero bueno, voy tratando de dar los ejemplos, se me van apareciendo efectos de que pueda ser lo más comprensible posible este tema. Pero principalmente es importante el paralelismo, ¿sí? Acerca de lo que es una clase y lo que es una entidad o una tabla, ¿no? Los atributos, que también los vimos, eran aquellas características que hacen específico y único a un objeto dentro de una clase. Eh, bueno, esos atributos o características o propiedades son los distintivos de cada entidad, ya bien sabemos, y definen las cualidades que describen una entidad en particular. Por ejemplo, una entidad cliente va a tener sus atributos, ya vimos también en clase de programación, que pueden ser nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, etcétera, o la cuenta, ¿no es cierto? Si tiene una cuenta bancaria y demás. Es decir, los atributos entonces van a ser
se van a convertir en lo que son las columnas de las bases de datos. Es decir, una tabla va a tener tantas filas o registros o tuplas como objetos tenga la clase que la trabaja, ¿no? Y por supuesto va a tener tantas columnas como atributos tenga esa clase o esa entidad, en este caso hablando de la base de datos. Entonces, las entidades son las tablas, ¿no? Y la clase corresponde a las tablas, los atributos de la clase corresponden a las columnas, ¿no?, de la entidad, y las relaciones, bueno, sí, ya es un tema un poco más complejo que ya lo vamos a ir desarrollando, tiene que ver con los vínculos que se producen entre una tabla y otra. Ahí es donde se produce un poco la magia de todo esto, es algo realmente muy fuerte a nivel computacional, porque uno puede relacionar una clase con otra y a su vez con las claves, hacer que eso tenga realmente un poder importante al momento de hacer filtrados o búsquedas específicas que realmente nos ayudan a que la información pueda fluir con mayor velocidad y que el cliente pueda tener un grado de satisfacción menor. Por supuesto, mayor en función del menor tiempo que va a estar utilizando para acceder a la información o para el procesamiento de los datos. Ya vamos a ir aprendiendo cuáles son todos estos caminos, todas estas formas de trabajar para llegar a obtener esa performance de buenos resultados que son necesarios realmente, ¿no? Porque esto se puede hacer las cosas muy mal si por ahí no se conoce exactamente cómo trabajarlo. Es decir, puedo hacer un diagrama de bases de datos, puedo hacer un programa, incluso puedo hacer consultas a la base de datos de manera errónea, y si bien las bases de datos van a trabajar porque lo permiten, pero van a tener demoras importantes. Eso hace que, obviamente, la experiencia no sea la satisfactoria. No va a ser la primera ni la última vez que se producen este tipo de errores y todo el tiempo sucede, que hay sistemas enormes que funcionan muy bien un par de meses o quizá un año, y cuando comienzan a cargarse de registros, ya ahí la falla se comienza a hacer mucho más fuerte y no hay ya posibilidad de uso, es decir, se produce una búsqueda, o sea, se hace una determinada consulta a través de una funcionalidad para pedir un listado y le demora 15 o 20 minutos, o sea, una cosa que realmente es insostenible en su uso. ¿Por qué? Producto de no conocer cómo funciona todo el ecosistema y todo el esquema que se debe respetar para utilizar las consultas y para hacer realmente que eso sea favorable para el proceso computacional que se está buscando. También vamos a desarrollar y vamos a ver todo lo que tiene que ver con los DER, o sea, aquellos diagramas de entidad de relación. ¿Por qué? Porque como vimos, las entidades, que son las tablas que a su vez representan nuestras clases, tienen relaciones entre sí, entonces es importante usar lo que se denomina el diagrama de entidad-relación. Y tratar con herramientas gráficas de visualizar cuál va a ser el flujo de los datos que se va a dar entre una y otra de las entidades o las tablas o las clases que estamos trabajando en nuestro software. Las entidades se van a representar con rectángulos, los atributos son aquellos óvalos, es decir, es un gran rectángulo que es el nombre de la clase cliente, por ejemplo, y tiene todo alrededor de ese rectángulo varios óvalos con los nombres de los atributos dentro. Va a tener un óvalo con el atributo nombre, otro óvalo con el atributo apellido, otro óvalo con el apellido email, otro con el atributo DNI. Todo eso va dentro de un óvalo que representa gráficamente dentro de lo que es el diagrama de entidad-relación a los atributos. Y las relaciones son aquellas líneas que van a conectar de una forma u otra entre las entidades o las clases. Esto facilita muchísimo la comprensión del modelo lógico, es decir, tratar de entender cómo voy a manifestar el fluido que se va a dar entre el software, de las entidades, entre las relaciones que se van a dar, y me va a ayudar a advertir ya posibles inconsistencias, redundancias, bueno, algún tipo de sobrecarga o saturación de cómputo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta cómo estoy diagramando el esquema. Realmente es muy importante trabajar con DER cuando los sistemas lo ameritan, obviamente, si ya lo tengo claro porque lo he hecho varias veces y bueno,
ya sé que un carro de compra que tiene la tabla producto, la tabla rubro, proveedores, pedidos, los ítems de los pedidos, después, bueno, si eso va a una cuenta corriente, no, ya lo tengo muy claro, ya lo tengo desarrollado hace un tiempo. Claro que no voy a estar haciendo un DER cada vez porque ya lo tengo muy claro y como prácticamente el modelo de la base de datos es el mismo, ¿no? Entonces, pero sí cuando hay que desarrollar un software, lo cual está necesitando de un análisis más profundo o bien de una interconsulta con otras disciplinas, con otros profesionales que nos echan luz acerca del dominio del problema. Bueno, ahí sí, sin duda es totalmente aconsejable trabajar con un DER para poder hacer más claro la visualización de cómo va a ser el fluido de la información y ver, detectar si el modelo lógico que estoy planteando tiene sentido y no va a colapsar, no va a tener algún tipo de inconsistencia o redundancia o, bueno, algún tipo de problema que al final después surja o retorne un dolor de cabeza, ¿no? Tanto al usuario como al mismo diseñador del software. Muy importante los DER, también lo vamos a trabajar con el debido tiempo para poder ir haciendo algo de experiencia en este campo tan importante. Y finalmente vamos a comenzar entonces a desarrollar la parte teórica de lo que veíamos que es necesario conocer para poder trabajar ya de lleno y en detalle ya en la vida real, ¿no? Con estas cosas. ¿Cómo es que hago para armar una base de datos consistente, una base de datos lógicamente sostenible, sobre cualquier dominio de problema? Vamos a pensar en algo, se me ocurrió la cuestión de los pedidos, porque creo que hoy todo el mundo está haciendo uso de aplicaciones móviles, está haciendo uso de lo que tiene que ver con carritos de compra, así que me parece bueno que como programadores puedan entender qué es lo que pasa detrás de eso que están usando, ¿no? Ya así sea una aplicación de delivery, como así sea una aplicación de compra de productos, ya sea digitales o físicos, siempre es prácticamente lo mismo, ¿no? Detrás. Entonces es importante que vayan ya armando un concepto acerca de qué es lo que realmente es necesario, cuáles son las clases, cuáles son las tablas que hay que trabajar en una base de datos que soporte ese tipo de resolución de software. Como ya advertí, las claves son elementos muy importantes, son cruciales en el modelo relacional de base de datos y van a permitir identificar. Es decir, no son otra cosa más que identificadores que van a poder hacer que un registro tenga un identificador único. Es muy importante, esto en la jerga es prácticamente denominado el IDE. Todo lo que es un identificador, más allá de que lo podamos llamar como sea, eh, después le podemos llamar como sea, pero conceptualmente es el IDE, o sea, es decir, es el identificador único que me va a permitir, o le va a permitir al motor de la base de datos, hacer esas búsquedas en forma mucho más rápida y ordenada y por supuesto va a fluir con una eh, serenidad realmente impactante el resultado. Puedo consultar bases de datos de millones de registros en un pestañeo, es decir, menos de un segundo, lo cual realmente es muy importante y se produce gracias al buen uso de las claves. Así que fíjense la importancia de conocer estos conceptos y cuáles son las cuestiones a tener en cuenta. En términos muy simples, una clave es un atributo, es decir, es una de las columnas, ¿no? Es decir, además de la clase cliente que dijimos va a tener esos óvalos, ¿no? Va a tener esas propiedades, esos atributos que eran nombre, dirección, email, teléfono, DNI, cuenta bancaria, o CBU, bueno, o alias. Bueno, eso además siempre va a tener un atributo más o va a ser un conjunto o la unión de dos atributos, puede ser el DNI, el email o el DNI y la dirección, o el DNI y otro número. Eso va a convertirse en lo que es la clave o el identificador. O simplemente puedo agregarle un identificador que se denomine ID o ID, dependiendo cómo lo quieran pronunciar, que eso va a ser único para el motor de la base de datos. Es decir, no puedo colocar, por ejemplo, como clave, como identificador al atributo nombre. ¿Por qué? Porque puede haber muchas personas llamadas Oscar o llamadas José, ¿no? Entonces, no va a ser único. En cambio, si coloco un número, que a su vez cada registro vaya incrementándose, bueno, me asegura
que el dato va a ser único para cada registro, que es lo que necesita la base de datos para poder organizarse. Que cada uno de los registros, cada uno de los objetos sea único, pero dentro de su esquema. Ya sabemos que nuestros objetos son únicos, ¿por qué? Porque tienen sus características específicas. Ya lo sabemos eso. Ahora, ¿cómo lo hace único para el motor de la base de datos? Recuerden que la base de datos relacional desarma el objeto, es decir, lo traduce en una fila y columnas a todo lo que es el objeto. Ese objeto se va a transformar en una fila con varias columnas, ¿por qué? Porque cada columna va a ser su atributo y la fila completa sumada de sus atributos va a ser lo que se denomina el objeto completo. Con más razón ahí es donde necesitamos darle al software del motor de la base de datos para que gestione a cada una de esas filas con un dato específico que lo identifique. Entonces va a ser un atributo que va a servir como un identificador único para un registro o fila dentro de una tabla. Son como esos números de identificación personal que nos distinguen a cada uno de nosotros, a cada uno de los objetos, ¿no? Y le había comentado también que había tipos de clave. Bueno, aquí tenemos que también aclarar, ¿no? Y más que nada comenzar a no confundirnos. ¿Por qué? Porque si bien dijimos que la clave, el ID, es fundamental, bueno, entonces, ¿por qué hay tres tipos? Bien, ahora vamos a ver eso y cuáles son los usos, ¿no? Eh, Existen claves candidata, primaria y foránea. La importante por cada tabla es la primaria, porque eso ayuda a la identificación registro por registro y a su vez ayuda a las búsquedas. Vamos a ver después las diferencias entre la primaria y la foránea y la candidata. Pero el ID que estaba refiriéndome recién, eso es muy sugerible, es muy buena práctica y a su vez de un modelo bien sustentado, que cada tabla, cada una de las clases o cada una de las tablas tenga su ID. Es más, muchísimos programadores se acostumbran a colocarlo como un atributo ya de cajón, es decir, todas las clases tienen un primer atributo que se llama ID. ¿Eh? O ID cliente, por ejemplo, si es clientes, o ID proveedores. Pero siempre tiene, además del primer atributo que va a ser nombre, razón social, lo que sea, bueno, siempre el primero va a ser el ID tal cosa o simplemente ID. ¿Por qué? Porque se sabe que esa tabla necesita sí o sí un identificador único. Bueno, muchos lo hacen ya desde la tabla, directamente, desde la clase directamente, ¿no? Para evitar después tener que agregarla por ser necesaria para el motor de la base de datos. Entonces las claves y se dividen o se clasifican en lo que son la candidata, la primaria y la foránea. O sea, aquí está. Clave candidata. Siempre hablando del modelo relacional, ¿no? Estamos hablando de lo que son las bases de datos del modelo relacional. Ya vamos a ver también que hay muchas otras bases de datos, otras formas, otros paradigmas, otra forma de trabajar con los datos, que son distintas a estas. Bueno, estas son las del modelo relacional, las que más se usan generalmente en todo lo que estamos de uso cotidiano, digitalmente hablando, ¿no? Una clave candidata va a ser el conjunto de atributos mínimos que van a identificar a una fila o a una tupla. Recuerden que lo que es la fila de cada tabla, ¿no? Ya sabemos que son los objetos y registros, también se denomina tupla, ¿eh? En otra palabra, va a ser cualquier combinación de atributos que pueda servir como clave primaria. ¿Qué son las candidatas? Entonces, bueno, obviamente son esos, son las claves que podrían ser candidatas con determinado grado de efectividad para hacer una clave primaria. Es como un filtro previo, ¿no? Se termina usando la primaria. Es decir, la candidata, por eso incluso al inicio se distingue las claves como primaria y foránea solamente. ¿Por qué? Porque la candidata es un paso previo de selección que algunas tablas lo permiten y otras no. Hay algunas tablas que directamente no hay opción y hay una sola clave primaria, que es el ID, y listo. Pero hay modelos de negocio, hay dominios de problemas de desarrollo del software que tienen una variedad tan importante de atributos que permiten ahí sí hacer una combinación de atributos como para elegir la mejor clave primaria, es decir, aquella que tenga características de unicidad, es decir, que cada clave sea única dentro de la tabla,
Minimalidad, es decir, que tenga la fusión o la unión de la menor cantidad de atributos, no poner una clave que tenga 5 atributos, sino que, bueno, que tenga 2, una cosa así. Y que si se elimina algún atributo de la clave candidato, dejaría de ser única. Es decir, ahí es donde realmente hay que prestar atención. Por eso es que este paso de la candidata es un poco asegurarse de que la clave primaria sea realmente fuerte, sea buena, sea realmente la que sirva, ¿no? Y finalmente establezco aquí, para dejarlo por escrito, cuál es la diferencia entre ambas, ¿no? Eh, Hay una diferencia de selección, específicamente, ¿no? Es como una zaranda, ¿no? Como una búsqueda de algo superior, ¿no? De todas las claves candidatas posibles se selecciona una para que sea la primaria. Siempre esto va a ser arbitrario, sin duda, del equipo de trabajo, del programador, del diseñador, o sea, eso ya es una cuestión arbitraria, sin duda, ¿no? Más allá de que se pueda acordar, pero termina siendo una elección de ese tipo, la cual, bueno, eh, se aplican distintos criterios de conveniencia, diseño, de elección específica. ¿Por qué? Porque esto va a redundar, como ya he comentado, en el funcionamiento del programa. Es decir, aquí hay una relación directa con lo que va a ser después la optimización de las consultas a la base de datos. Y por supuesto, el uso también tiene una diferencia, ¿no? La clave primera se va a usar como identificador principal de las tuplas, filas o registros, mientras que las candidatas van a ser solamente otros identificadores, que podemos usarlos o no. O sea, sirven como una selección y después se le puede dar un uso o no. O sea que, como les dije, lo que más se usa es la primaria y termina siendo el ID. La clave primaria, imaginamos una biblioteca, ¿no? Es una buena analogía. Cada libro tiene un código único que lo identifica y lo distingue de los demás. Este código único es como la clave primaria en una base de datos. La clave primaria es un atributo o conjunto de atributos, recuerden que puede ser más de uno, se unen, ¿no? Que identifica de manera única un registro, fila, dentro de una tabla o entidad. Va a tener la característica de unicidad, va a ser única, y por supuesto no nulo, caso contrario no tiene sentido, sí o sí tiene que ser con un valor. La función primordial es la de identificación. Yo de esta forma identifico claramente dentro de la base de datos a cada registro, a cada objeto. Y también en lo que es las relaciones, es el punto de referencia para establecer relaciones con las otras tablas. Ya vamos a ver cómo funciona con las foráneas, pero si quiero usar una forárea, voy a necesitar sí o sí de la clave primaria para poder hacer uso de la fortaleza de lo que son las claves foráneas. La clave foránea sería, tratando de hacer una analogía, ¿no? Sí, algunos libros pertenecerían a una serie en particular. Entonces, para indicar esta relación, podríamos incluir en el registro del libro un campo que haga referencia al código de la serie. Y ese código de la serie sería la clave foránea. ¿Por qué? Porque yo dentro de la clase libros voy a tener, bueno, el nombre del libro, la edición, el autor, el ISBN, que es el código único. Voy a tener un ID de serie. ¿Por qué? Porque voy a tener otra tabla, que son las series, ¿no? Y a su vez entonces esa tabla me va a dar un, un conjunto de series, de lo cual es solo un ID o solo una ID de esa tabla serie, que va a ser su clave primaria, se convierte en foránea en la tabla libros, en la tabla biblioteca. Ahora vamos a ver un ejemplo, porque, como le digo, es muy abstracto, pero no es más que eso, ¿no? Es una forma de vincular las tablas para los cuales una clave primaria de una tabla se convierte en una clave foránea en otra. ¿Por qué? Porque así uno de los atributos se convierte en uno de los elementos de otro conjunto de elementos que es otra tabla. Es decir, hace referencia de manera específica al ID de otra tabla a través de la clave foránea. Esto realmente garantiza que todo sea muy consistente porque le va a dar integridad referencial
¿Por qué? Porque de esa forma me permite enriquecer mucho más el contexto de una tabla. ¿Por qué? Porque se puede vincular con IDs de otras tablas para hacerlo más poderoso, ¿no? Ya vamos a ver con ejemplos de esto cómo se va aclarando el panorama. Tenemos un pequeño ejemplo práctico de lo que sería un carrito de compra, una tienda online. Vamos a tener la tabla clientes, por un lado, y la tabla pedido, ¿no? Algo bastante básico. Bueno, fíjense que dentro de la tabla de clientes tengo el ID clientes, que es la clave primaria, y después tengo los otros atributos. O sea, tanto ID cliente como nombre, apellido e email son atributos, pero recuerden que hasta hace poco habíamos hablado que los atributos de una clase los teníamos como nombre, apellido y email. Ahora, cuando queremos vincularnos con las tablas de la base de datos del modelo relacional, nos damos cuenta que es necesario que cada una de las tablas tenga un ID, o un ID cliente en este caso, o un ID pedido, para convertirse en en clave primaria, que lo va a hacer muy necesario para que sus búsquedas sean efectivas y, por supuesto, sean mucho más rápidas en cuanto a la devolución de datos de parte del motor de la base de datos. La tabla pedido va a tener el ID pedido, que es su clave primaria, la fecha, y tiene aquí un ID cliente. Fíjense que la clave primaria de la tabla cliente se transforma en clave foránea de la tabla pedidos, porque hace una referencia a la tabla cliente. Es decir, el pedido va a tener la fecha, el ID cliente, es decir, no colocamos los nombres ni todos los datos del cliente ahí, sino que solamente hacemos referencia al ID que ya incluye, con ese objeto, incluye todo el conjunto de sus atributos. Eso es realmente muy poderoso, ¿no? Caso contrario, en todos los pedidos tendremos que estar colocando 4 o 5 atributos más que tienen que ver con el cliente. Tenemos que colocar el nombre del cliente, el ID cliente, el email, el teléfono, todo lo que tenga. Habría que colocarlo aquí todas las veces. En cambio, así no, solamente hacemos referencia a su clave primaria de la tabla de cliente, que es a través de su ID cliente. Él se convierte para la tabla de pedido en una clave foránea referenciada a la tabla de cliente. Este es el ejemplo bien claro del poder que nos da este tipo de estrategia, este tipo de programación a través de lo que son las claves primarias y las claves foráneas. Ojo que hay mucha gente que no lo utiliza, ¿no? Y que, por supuesto, bueno, sus diseños no suelen ser eh, tan benévolos en el funcionamiento como deberían, producto que se están evitando o se están perdiendo, diría yo, se están perdiendo de usar una fuerza e importancia a nivel computacional que tiene que ver con las claves foráneas, que como le digo, realmente es muy, muy fuerte, muy importante porque se termina colocando una referencia a todo un cúmulo de datos a través de un solo campo, lo que realmente nos da un poder importante a la hora de que el flujo de datos, cuando es solicitado en grandes cantidades, realmente fluya muchísimo más efectivo, con muy buena performance de respuesta. Entonces, de esta forma vamos a poder saber a qué pedido pertenece cada cliente, ¿no? Y a qué cliente pertenece cada pedido. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, integridad de datos, sin duda, garantizan la consistencia y son muy precisas. Uno de los factores y elementos y características más salientes de lo que es el modelo relacional de la base de datos es la precisión. Es decir, si yo quiero hacer un sistema de gestión, debo necesariamente utilizar el modelo relacional de base de datos, porque la base de datos modelo relacional me garantiza integridad y precisión de datos. Si yo usara bases de datos no SQL, que son utilizadas para lo que es todo lo que es redes sociales, esas bases de datos no tienen la característica saliente o medular de la consistencia y la precisión. Esos valoran más el volumen y la velocidad, ¿no? Entonces, son dos caminos distintos, dos soluciones totalmente opuestas, diametralmente distintas, que son necesarios conocerlas perfectamente. Yo puedo usar dos formas y dos modelos de base de datos distintas en un sistema, exactamente, ni un problema. Entonces puedo usar para la parte de gestión el modelo relacional y para la parte de Big Data o para la parte de redes sociales o para la parte de gran manejo de información que no necesita ser preciso, uso
bases de datos no SQL, que son lo opuesto a lo que son las SQL o las de modelo relacional. La normalización, bueno, facilitan organizar los datos en una estructura lógica eficiente y, por supuesto, las consultas son mucho más eficientes, rápidas y efectivas y son flexibles, porque si yo hago un buen diseño con los DER, yo hago un diagrama de entidad relación lógicamente sustentable, muy abstracto, establezco realmente un vínculo directo de la responsabilidad de cada clase con sus métodos y sus atributos, y vinculo las clases como corresponde, bueno, eso me va a dar una flexibilidad importante al momento después de modificar el software. ¿Por qué? Porque recuerden que los software pertenecen a un dominio de un problema, pertenecen a un conjunto de situaciones a resolver que con el tiempo cambian o mutan a través de sus CEOs o sus directores o sus conductores de ese emprendimiento. ¿Por qué? Porque las pautas y los modelos y las formas de negocios modifican, cambian. Entonces, necesario cambiar, sin duda, todo el esquema lógico o una parte acerca de cómo fue diagramado. ¿Cómo se permite acceder a una posibilidad de cambio a esa gran envergadura o esa gran estructura? Es cuando se realizan los diseños de forma siguiendo, de forma tal que se sigan estas reglas, realmente de que se pueda lograr utilizar muy bien las claves foráneas, las claves primarias, para darle todo ese tipo de fortalezas que van a tener el diseño si cumple con estas características. Resumiendo, bueno, tanto las claves foráneas y las primarias van a ser muy importantes en el modelo de bases de datos relacionales. No se usan en no SQL porque es distinto la forma de trabajar, ¿no? Y van a modelarse relaciones que van a redundar en lo que es la integridad y la garantía de los datos precisos. Recuerden que esa es una gran diferencia, lo que es la precisión contra la no precisión y sí la velocidad y la cantidad de datos. Aquí no, aquí estamos hablando de robustez, de eficiencia, de precisión y de garantía de integridad. Y por supuesto aparecen las restricciones, ¿no? Que son estas reglas que les comentaba, que son necesarias tenerlas en cuenta para que el resultado del fluir de los datos y las consultas siga siendo estable y que, por supuesto, eh, las consultas sean lo esperado, porque si no, ahí es donde comienza lo inconveniente, como le decía al inicio, puede haber sistemas hechos que en algún tiempo dejan de funcionar porque se torna difícil su uso por la cantidad de tiempo que demandan las respuestas cuando se hacen solicitudes, ¿no? Entonces, las restricciones que vamos a empezar a ver, que cómo debemos tenerlas en cuenta, ¿no? Para poder hacer el uso correcto eh, de las claves, nos van a dar determinadas ventajas, como por ejemplo nos va a evitar que se intente, lo que se llama anomalía de inserción, ¿no? Va a evitar que se intente agregar un registro en una tabla relacionada sin que exista un registro correspondiente a la tabla referenciada, ¿no? Es decir, yo no voy a poder meter un ID cliente a ese pedido si el cliente no existe. Entonces, fíjense la importancia, ¿no? Por eso es tan importante usar la referencia foránea al ID cliente para asegurarme que a mí los pedidos siempre me van a venir en base a un cliente real. Caso contrario, por alguna razón o por alguna actitud malévola de hacking o de descuido, o de errores o de lo que sea, o de confusión, puedo estar teniendo un cúmulo de pedidos de los cuales me figura un nombre Pepe, Juancito, Pedrito y en realidad ni Pepe, ni Juancito, ni Pedrito son clientes, sino que son nombres que se escribieron mal y realmente después no puedo yo hacer coincidir a qué cliente o a qué cuenta corriente, imagínense, tengo que enviarle a cobrar ese pedido. Es por eso que es tan necesario aprender esto de lo que son las claves foráneas para poder
darle esa seguridad, esa consistencia lógica, esa sustentabilidad al programa en general. Entonces, fíjense lo importante, yo evito lo que es una anomalía de inserción, porque no puedo, nunca se va a permitir que un registro no tenga relación directa con la tabla referenciada. Que no voy a poder hacer un pedido si mi ID cliente no figura dentro de la tabla cliente. Así de simple. Lo mismo, imagínense, los productos, es lo mismo. También los productos necesitan tener su ID producto y los pedidos van a trabajar exclusivamente colocando y grabando su ID producto. Y no el nombre del producto, no, el ID producto, que ya representa el nombre, el precio, la forma de venta, la unidad que lo representa y demás, el packaging. Nos evita lo que se denomina anomalía de eliminación, es decir, no vamos a eliminar un registro en particular sin eliminar todos los registros dependientes que van a corresponder a esa tabla, ya que realmente ahí también es importantísimo porque me asegura la integridad, la consistencia, ¿sí? Que se mantenga siempre el sistema en orden. Y lo mismo para las actualizaciones, parecido a lo que sería, en vez de agregar, bueno, una actualización. Tampoco podría yo cambiarle el cliente a un pedido si le voy a cambiar un ID cliente por otro que no exista dentro de la tabla cliente. Eso tampoco se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque es garantía de estas restricciones en las cuales se basa el concepto de clave foránea y de clave primaria. Recuerden que la clave foránea lo que hace es referencia a la clave primaria de otra tabla. Muy bien, y como les había advertido desde el inicio, vamos a ahora pasar todo esto que hemos charlado a una cuestión práctica específica que tenga que ver con, vamos a crear una base de datos y dentro de esa base de datos vamos a crear la tabla clientes, la tabla pedidos, la tabla pedidos ítems, es decir, aquellos ítems que corresponden a cada pedido. ¿Por qué? Porque en la tabla pedido lo que voy a tener va a ser el ID pedido, el cliente y el total, por ejemplo. Eso es el pedido, ¿no? Y a su vez voy a tener una tabla pedidos ítems que va a tener una foránea que tiene que ver con lo que es el ID pedido. Es decir, el pedido ítem va a tener un ID pedido y va a tener a su vez, cada uno de los ítems que se agrega va a tener un ID pedido al cual corresponde. Entonces, de esa forma, yo sé que un pedido tiene determinada cantidad de ítems, que van a ser aquellos que tengan todas como referencia el ID pedido al cual lo estoy llamando. Una tabla rubros, una tabla proveedores y una tabla productos. Vamos a insertar datos de prueba en esa tabla y vamos a exportar toda esa base de datos completa en lo que se denomina el mensaje de consulta, que es el lenguaje SQL. Bueno, con esto vamos a poder comenzar a adentrarnos un poquito acerca de cómo funciona todo este mundo. Y si bien el ejemplo es un poco ambicioso, no es malo, ¿no? Porque más allá de que puede impresionar al inicio, es fundamental de que lo veamos completo, porque en caso contrario, si vamos viendo muy por cuentagotas, se me hace por ahí que puede ser un poco tildado de que se cargue de ansiedad, ¿no? En cambio, de esta forma ya se puede ver un poco más al final del túnel, ya teniendo una idea un poquito más certera acerca de lo que se pretende realizar. Vamos a ir a la práctica que he dejado por aquí. Recuerdan que la clase pasada habíamos creado una base de datos denominada prueba. Esto es SAMP, ¿no? Ya habíamos trabajado con SAMP. Voy a cerrar algunas pestañas que tengo abiertas aquí. Recuerden ustedes que SAMP, ¿no? Descargándolo me permite tener abierto después un módulo con los cuales puedo montar un servidor propio, tanto web como de bases de datos. Y a través de PHPMyAdmin, que es el gestor de bases de datos del modelo relacional de SAMP, puedo yo hacer todas mis pruebas, puedo generar mis bases de datos y, por supuesto, conectar incluso todo mi software directamente con esto y trabajarlo desde aquí. La ventaja de este gestor es que puedo ver una base de datos, puedo abrir la base de datos y verla dentro.
puedo tener aquí la base de datos, fíjense que tiene una tabla que se llama cliente. Esto puede ser esto es de hecho una clase que se convierte en lo que es una entidad o una tabla y que tiene, por supuesto, sus atributos, ¿no? En este caso habíamos puesto ID, apellido, quit, nombre y razón social. Tabla clientes. Vamos a crear entonces ahora la tabla pedido, dijimos, ¿no? Bueno, vamos a hacer, ¿qué hacemos? Vamos a lo que es prueba. Puedo hacer clic directamente ahí donde dice base de datos prueba. Y aquí me permite crear nueva tabla, para lo cual me pide un nombre. Hemos dicho pedido, pedidos. ¿No? Y me pide cuántos atributos o cuántas columnas. Bueno, vamos a contar mentalmente. Tendríamos lo que es el ID que habíamos dicho. Vamos a ponerle el ID cliente y el total, ¿no? Con eso serían 3. Puedo poner una fecha también, 4. No sé. Creamos esto y me va a dar la opción de ya completar y crear esos 4 atributos. Fíjense que me coloca los 4 campos en blanco para crearlos. Entonces habíamos dicho aquí fecha, podemos poner el inicio, bueno, vamos a correr el ID. Y recuerda que habíamos hablado en clase de lo que son los tipos de datos, base de datos, ¿no? Que son similares a lo que usamos en programación, pero adaptados a lo que es base de datos. Bueno, ¿esto para qué es importante? Ya lo habíamos visto también, para el ahorro de memoria. Recuerden que aquí, si usamos de forma errónea esto y sin tener claro cómo funciona, podemos por ahí derrochar memoria cuando el programa comienza a correr en grandes cantidades de datos. Bueno, el ID, por conveniencia, conviene usar un int, tipo integer, de 11 lugares. Y siempre, obviamente, conviene que sea un auto incremental, a lo cual agrego aquí el AI, y se convierte automáticamente en clave primaria, fíjense. Después dijimos que para lo que es pedido vamos a necesitar un ID de cliente, para lo cual también va a ser un int de 11. Esto ya no es tabla, no es eh, obviamente autoincremental no, porque esto viene de otra tabla. O sea, no es mi primaria, digamos, ¿no? La única primaria que me interesa es el ID. ¿Y cómo la hago única? De manera que sea autoincremental. Quiere decir que a medida que ingresa un registro, se va incrementando en 1. Eso me asegura que es único el registro. Dijimos aquí fecha, también vamos a colocar fecha. Vamos a buscar aquí tipo date. Aquí tengo varias opciones, puedo usar date o date y colocar que directamente cuando se grabe se coloque la fecha actual. O bien lo puedo dejar en blanco, al default, y se graba por software o lo graba el usuario. Muy conveniente es o usar dos fechas, una la fecha que graba el usuario y otra que tenga la base de datos con la fecha actual. También sirve mucho porque eso me ayuda a saber cuándo el registro fue creado, cuando hay dudas, cuando hay consulta de parte de los usuarios del software, para tener un registro acerca de qué pasa, quién grabó, quién hizo tal cosa o qué pasó con el dato, ¿no? Y dijimos total del pedido, y aquí sí puedo usar decimal, float o doble, ¿no? Depende. Eh, por ejemplo, de 2 espacios con 2 decimales, para que tenemos que colocar cifras grandes ya tenga espacios suficientes. Eso es todo. Puedo colocar comentarios si quiero. Bueno, por ahora no nos vamos a complicar con eso y lo grabamos. Bueno, el pedido fue creado, ¿no? Fíjense que me lo mostró ya como una segunda tabla o una segunda entidad de la base de datos prueba. Yo quiero ver la estructura directamente. Voy aquí al menú estructura y me la muestra tal cual quedó. Con esta forma yo controlo si tiene sentido lo que voy creando. Pedidos y cliente. Bueno, ahora dijimos que vamos a hacer unas inserciones. Bueno, vamos a hacer una inserción en la tabla clientes. Vamos a crear un cliente. Para eso vamos a ir a Insert. Esto es una forma de hacerlo a través del ID de gestor, ¿no? Si no, lo puedo hacer por programa también, pero como no tenemos un programa andando, no tenemos nada de eso todavía, bueno, por ahora lo hacemos acá. Hacemos como un hardcodeo de datos o agregamos datos de forma dura a la tabla para que tenga vida, para que tenga datos para poder interactuar directamente con ella. Fíjese que el ID no es necesario colocarlo, por eso ya me espera directamente el primer dato aquí en el apellido, porque
Esto recuerden que lo va a colocar la misma base de datos, ¿no? Lo va a ir incrementando uno a uno. Entonces, apellido aquí, Pérez Lindo, por ejemplo, quit, colocar un quit, y el nombre, Juan José. Es un valor muy grande, por eso ya se quejó, ¿no? Fíjense cómo se queja enseguida. ¿Por qué? Porque no le alcanza el int 11, pero con esto me alcanza y sobra para un quit. Bien, nombre, dijimos Juan José, ya está. Y razón social, bueno, sí, vamos a poner acá, anónimo, pero no sé. Lo grabamos y ya tengo, bueno, fíjense que aquí me muestra cuál sería después, si yo quisiera hacer esto por programa, cuál es la inserción que hay que hacer en SQL. Vamos a ir aprendiendo todo esto. Insert into clientes, esto me dice que inserte dentro de clientes con estos campos, que son los atributos, y que le coloque estos valores que están a continuación. Y eso es todo. Vamos a ver después cómo funciona, cómo lo vamos a usar, vamos a aprendernos este lenguaje, otro lenguaje más para aprender, ¿no? Y vamos a comenzar a trabajar directamente con estas consultas que las hacemos, tanto para consultar la base de datos para pruebas o para hacer a veces consultas específicas, o bien a través de programas de los cuales vamos a usar la sentencia específica que corresponde. Entonces, clientes ahora cuando yo voy a lo que es su browse o su exploración, sería, no a su estructura, la estructura siempre va a mostrar lo mismo, va a mostrar sus columnas, sus atributos, sus tipos, ¿no? Y en la exploración me muestra ya la tabla con el primer objeto grabado, o con su primera fila, o su primera tupla. Está grabado todos los datos que le he ingresado. Vamos a crear ahora la tabla proveedores, que también es necesario, ¿no? La tabla rubros, para después crear producto, porque el producto va a necesitar de un nombre, de un precio y de un rubro y de un proveedor. Eso, de dónde viene cada producto. Productos, entonces, perdón, es que rubros, vamos a ir primero por los necesarios. Rubros, que los rubros van a tener dos campos, una ID y un nombre nada más, ¿no? Entonces la ID ya sabemos que es así, con un int 11 dijimos aquí, y que es un autoincremental, y tiene nombre el rubro, que es un varchar, por ejemplo 65. Lo grabamos. Y vamos a aprovechar ya a hacerle una inserción a rubros. Vamos a grabar dos rubros. Voy a poner el rubro que vendemos. Vamos a vender alimentos. Bueno, vamos a poner aquí bebidas. Y aquí vamos a poner yerbas, ¿no? Entonces ya el rubro fue creado. Dos ítems. El 1 y el 2, fíjense cómo el incremento ya va funcionando solito. En clientes me había puesto solo el 1, porque agregué un solo producto, un solo cliente, perdón. Y en rubro sí, ya, como agregué 2, ya me va incrementando. Si agrego otro, puede ser dulces. Y aquí, planificación. Entonces ahí van ya 4, ¿no? Perfecto. Vamos con proveedores. Para eso vamos aquí. Proveedores. También con, bueno, vamos a darle 4 campos. Parecido al cliente, ¿no? Con ID, 11 autoincremental, que es cierto, clave primaria. Ahí vamos a poner en razón social, varchar, ¿no? 65. De la cantidad de espacio que le brindamos es suficiente, ¿no? Un quit, aquí podemos ponerle un varchar o un int, creo que necesita 11, perdón. Eh, y, ¿qué más tenemos aquí? Puede ser una teléfono o un email. Email sería
y marchar email, bien, 65. Bueno, ahí tenemos unos ejemplos. Esto es totalmente arbitrario, obviamente, todo esto dependiendo del diseño del objeto que queramos alcanzar con el desarrollo del software. Fíjense que ya nuestra base de datos ya se va poniendo firme, ¿no? Ya va teniendo 4 entidades, ¿no? Y bueno, nos faltaría productos. Para productos dijimos que vamos a necesitar un ID, vamos a necesitar un ID de rubro, un ID de proveedor. Aquí se hace mucho uso de la foraña, fíjense, ¿no? Un precio, ¿no? Preguntaríamos, ID, 11, autoincremento. Ahí ya cumplí con la clave primaria. Y ahora voy con las referenciales o con las foráneas. Y de rubro, hacer un ID de la clave rubro que acabamos de hacer, la clase rubro. Y de proveedor, también va a ser un ID de tabla de proveedores. Nombre del producto, varchar 85. Bueno, me faltó lo más importante, el precio, ¿no? Así que para eso le agrego otra columna. Fíjense, como ya la tengo, puedo agregar columnas desde aquí. Me dice agregar, y una columna en este caso, si quisiera agregarle 2 o 3, le coloco aquí. Y me dice después de dónde, después de nombre la voy a agregar. Yo la podría ubicar en algún lugar a mi elección, ¿no? Podría ponerla después de rubro, por ejemplo, al precio. Un poco al final, no hay problema. Le pongo directamente el precio aquí. Precio en decimal. Perdón, decimal. Esto podría ir en doble también, porque es chico. Por ejemplo, 6,2. ¿Por qué esto? Porque el precio es de un producto. En cambio, los pedidos, por ahí necesitan el total mayor cantidad porque va a ser la suma de varios productos y puede ser una cifra mayor, ¿no? Entonces aquí administro menos memoria, el doble va a usar menos memoria que un decimal. Perdón, está dando un error que dice acá. Ah, doble. Perdón. 6. Ahí está. En el doble directamente lo calcula el mismo gestor de la base de datos a la cantidad de espacios. No hace falta porque ya tiene estipulado una cantidad de espacio para el mismo, ¿no? Bueno, ya tenemos productos funcional y fíjense que aquí ya estoy usando dos, ¿no? Dos tablas referenciables de otra. Tema muy poderoso porque me permite que aquí en este producto nunca pueda darse de alta un producto nuevo si no uso un rubro y un proveedor existente. Sí o sí, tengo que tener aquí en proveedores, no tengo nada, tengo que agregar uno, y en rubros tengo que agregar eh, alguno de estos existentes para crear un producto. Vamos a hacer una inserción de proveedores. Vamos a poner acá Lino, Río de la Plata, SA. Vamos a poner acá, vamos a aplicarlo. SA, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos dos proveedores ya. Ah, perdón, me equivoqué. Bueno, fíjense que cuando cometo errores así como en este caso, puedo directamente corregirlo, incluso aquí en línea, ¿no? Le doy doble clic y aquí puedo cambiar directamente. Uno más. Y acá va el email. Acá va el email. Ahí quedó un proveedor agregado. Vamos a agregar otro. Habíamos dicho, eh, perdón, estos errores. Ahí. Eh, ¿Qué pasa? Está todo bien acá. Dura.
Vamos a recargar la página. A ver si hay problema. Bien. Proveedores. Inserción de proveedores. eh, Distribuidora. SA, el quit, la distribuidora Monte Carlo y el email. Hacer otra vez. Email. Para quit hay que usar, fíjense, un int mayor, ¿no? Porque me está gritando cada vez que le coloco esos números. El email vamos a poner Monte Carlo, arroba. Bueno, ya tenemos entonces nuestra base de datos con cada uno de sus entidades citables, incluso con registros. Fíjense que aquí en la tabla de rubro me dice que tiene 4, proveedores que tiene 2, producto no tiene nada, pedidos tampoco y cliente hay 1. Total, 7 objetos, 7 registros, 7 tuplas, ¿no? Bien, vamos a ir ahora a lo que es productos. Para productos vamos a necesitar insertar en producto, vamos a insertar un ID rubro, por ejemplo el 2, un ID proveedor, por ejemplo el 2 que existe, y vamos a poner acá yerba aguanta, aguanta, aguantando la cosa. Aguanta, tranquilo. Precio, ¿no? Otro acá, rubro 1, proveedor 1, que le vamos a poder arroz largo fino por kilo. Precio. Voy a productos y veo que ya tengo armado mi tabla de productos. Esto, que lo estoy haciendo aquí de forma arbitraria, en forma directa a través del gestor, a través de PHP me va a servir a mí para probar, incluso para hacer eh, después pruebas de consistencia. Y cuando yo después le digo que me envíe o que me busque, por ejemplo, en productos, aquí yo puedo hacer aquí una consulta, o puedo usar directamente el buscador, ¿no? De manera más simple. El buscador y le digo que me busque todo lo que tenga ese texto, entonces me encuentro un solo producto, o si le diría que me busque todo lo que tenga que ver con yerba, la sintaxis a utilizar, y me encuentra eso exactamente, ¿no? De esta forma hay una multiplicidad de acciones para realizar que la vamos a ir aprendiendo. Voy tratando de mostrarle un poco el menú de cosas como para que ir despertando la curiosidad y bueno, a medida que vayamos después avanzando, poder ir usando herramientas que nos van a permitir llegar a estos resultados, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué me permite hacer? Puedo crear un pedido directamente por que ya tengo, ¿no?, opciones para crearlo, ¿no? Pedido, yo puedo hacer una inserción y para el pedido me pide un cliente, sí, el ID me pide, la fecha se va a agregar automáticamente y, por ejemplo, le coloco una cifra por 500. ¿Qué me hace aquí? Me está creando un cliente, perdón, me está creando un pedido para el cliente 1. La fecha fue automáticamente colocada, fíjense, directamente. No tuve que molestarme porque lo colocó el motor. Lo que sí, como ya les advertí, fíjense, lo usa en este formato, o sea que dependiendo del lenguaje de programación, vamos a tener que automatizar esta cuestión. Hay que trabajar con otras librerías o hacerla propia para manejar estas inconsistencias que existen entre lo que es el motor de la base de datos y los lenguajes. Hay lenguajes que ya usan esta, hay lenguajes que usan la otra al revés, ¿no? Y hay lenguajes que usan la de USA, es decir, Estados Unidos, donde va directamente el mes, el día y el año. Entonces, yo ya les comenté esto en clase, que también es necesario trabajar advirtiendo ese tipo de cosas, porque dependiendo del lenguaje con el que se trabaje, va a haber que hacer una conversión de fechas para ir a la base de datos o para leer de la base de datos lo mismo.
Todo eso se soluciona con sintaxis que se va aplicando directamente, sintaxis específica que se aplican directamente dentro de la consulta SQL. ¿Qué pasó aquí? Me creé el cliente, perdón, me creé el pedido 1 para este cliente 1 en fecha 13 de agosto por 8.500. ¿Esto qué va a pasar? Que ahora tiene la posibilidad de tener ítems pedidos, para lo cual, bueno, habrá que crear una tabla pedidos ítems, que por supuesto lo vamos a dejar para allá para la próxima clase, porque con esto ha sido suficiente, pero va a terminar vinculándose a este pedido 1. Todos los ítems, va a tener, por ejemplo, 2 ítems, que van a corresponderse con los productos que ya cargamos, y se va a vincular con esto. Es decir, que vamos a seguir usando claves foráneas para hacer referencia a una clave primaria de la tabla a la cual estoy usando como referencia directa. Bueno, como ven, es realmente muy poderoso, muy interesante todo esto. Una vez que ya tengo toda armada la base de datos, directamente me pongo a programar. El primer paso, generalmente de los sistemas, es la base de datos. ¿Por qué? Porque te ordena, porque vos ya armaste el DER, o ya lo tenés claro, no necesitaste hacer DER, directamente fuiste a la base de datos como hicimos acá, y te permite, en ese caso, ver si todo ya tiene sentido, todo tiene su clave. Bueno, después simplemente hay que comenzar a armar los módulos. ¿Para qué? Para que se llenen los registros. Si tengo que armar un módulo para cliente, un módulo para pedido, un módulo para producto, para rubros, para proveedores. ¿Para qué? Para que el usuario pueda grabar a través de un programa, como ustedes ya han hecho, programación, un formulario en pantalla para que reciba los datos y a su vez cuando se le dé grabar, se transformen esos datos de ese objeto y se transformen en las filas estas y las llenen en la base de datos de acuerdo a la entidad correspondiente. Como ven, el circuito se va cerrando, esa es un poco la historia, ahora hay que comenzar a transitarla en el aprendizaje, ¿no? Creo que es un poco más interesante poder ver hacia dónde se va para después ir dando los pasos y de ahí llegar, ¿no? Así que les pido que por favor revisen este video y traten de reproducir esta experiencia en sus máquinas. Ya ustedes tienen instalado SAMP, ya tienen instalado incluso toda esta cuestión que les había comentado de cómo funciona el PHP-MyAdmin. No sé si han hecho algunos trabajos prácticos sobre esto. Y les sugiero que hagan lo mismo, que creen la base de datos prueba, o pueden llamar como quieran, no hay problema. Y por supuesto las tablas, para poder ir avanzando ya en forma consistente y directa acerca de todo esto que ha sido aprendido. Así que esto ha sido todo para esta clase. Muchas gracias y estamos en contacto muy pronto.